¿Cómo están? Qué placer estar en sus pantallas. Nuevo capítulo, nuevo diálogo en piedra, papel y tinta. Antes le voy a poner algunos puntos que hemos resaltado en La Razón esta semana. En el panorama internacional comenzamos con el G20, esperada reunión en Argentina. Más valía que cuiden a los presidentes del G20 más de lo que cuidaron el bus de Boca, porque si no nos iba a ir mal. ¿Qué sacamos del G20, además de la importancia de la reunión en sí? Encuentros, sin duda el más importante, Estados Unidos, China, esta tregua que para algún columnista en La Razón es un requiem al multilateralismo, por un lado. Por otro lado, también histórico, aunque la señora ya estuvo en Argentina varias veces, pero el encuentro May y Macri, porque la historia de estos dos países ha dado un marco diferente a este nuevo encuentro. Y finalmente, Macron, yo señalo como anécdota, pero también como una muestra de algo. Macron llegó y lo recibieron los funcionarios del aeropuerto. No había quien reciba a Macron y a su esposa. No fue el peor capítulo de Macron. En estos últimos días el presidente francés tuvo que ceder ante la protesta de los chalecos amarillos. Hay malestar desde la economía en Francia. Se lleva las masas, ahí sí hay masas en las calles, se queman autos, hay una presión fuerte en Francia. Y finalmente en lo internacional diría que hay señales interesantes de dos polos, de dos puntos muy diferentes políticamente, económicamente también en la región. Me refiero a Brasil, al Brasil de Bolsonaro y a México de López Obrador, dando señales diferentes. Son dos países clave políticamente, económicamente. Vamos a ver cómo desde estos dos ejes se va atravesando el resto de la región, nuestro país incluido. En nuestro país, apunte económico y el apunte político, donde me quedaré el resto de la hora. En lo económico, el presupuesto general del Estado ya ha marcado un 4.7% de crecimiento en el país, una cifra que también hemos subrayado en nuestra portada, una inversión que sube en 7.5%, no es poco dado el clima internacional y el Fondo Monetario Internacional, que esta vez ha elevado la perspectiva, la previsión de crecimiento a 4.5 en nuestro país, y el FMI ha dicho bravo a Bolivia por la producción agrícola y bravo también por el segundo aguinaldo. En la empresa privada no se está aplaudiendo mucho porque hay algunas empresas que están viendo de dónde se prestan plata para el famoso doble aguinaldo. Hasta este momento no hay un acuerdo entre la empresa privada, el sector trabajador, para ver cuánto se paga, a quiénes, cuándo, en qué plazos, en plata, en productos, en fin. Hablando de productos, 540 toneladas de quinoa, 40 toneladas de quinoa que ya se fueron a China. A ver si esto no es un lunar, a ver si logramos tener un puente interesante económicamente con China. Ahora sí nos vamos al panorama político electoral. La noticia más importante se ha dado a mediados de esta semana, cuando el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado los binomios, pero estábamos pendientes de un binomio, el de Evo Morales y Álvaro García Linera. Han sido habilitados 8 de los 9 binomios y al día siguiente vienen los paros cívicos, protestas. Una mujer ha fallecido en las protestas, agresiones de un grupo en la Plaza Baroa. Se han paralizado, dicen, 8 de 9 departamentos. El gobierno minimiza, la oposición cree que es un éxito, pero además ha amenazado con tomar otras medidas porque quiere hacer respetar el 21F. El oficialismo se aferra a la sentencia constitucional. El país, chocolate por la noticia, nuevamente polarizado o en una actualización de esta polarización. Hoy ya miramos hacia adelante la evaluación de esta semana, pero
¿Qué se viene en adelante? ¿Cuáles van a ser las rutas electorales políticas? Para eso hemos invitado a dos voces diferentes, tengo plumajes diferentes. Quiero dar las gracias a Franklin Pareja, usted es politólogo. Gracias como siempre por su tiempo y la capacidad que tiene de abrirnos nuevas miradas. Y a mi lado está mi colega Sandra Aliaga, desde el periodismo, desde una mirada atenta también, que siempre me ayuda a abrir nuevas puertas. Con ustedes dos yo voy a ampliar mi visión, me voy a enriquecer y espero que nuestra teleaudiencia también lo haga. He dado una larga introducción, así que a ustedes la evaluación de lo que fue ese después de. Simplemente voy a decir que fue días antes, en la noche, discretamente, y lo que más me interesa, sin argumentación, una votación para habilitar el binomio otra vez en medio de esta interpretación, de esta batalla interpretativa. ¿Cómo ha recibido usted la noticia? Creo que es algo que todos esperábamos, que el desenlace iba a ser de esta forma. Sinceramente no creo que haya mucha gente sorprendida sobre la acción y la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Creo que no es propiamente el Tribunal Supremo Electoral el que debería estar en el ojo de la tormenta, porque esto es el corolario de una acción que se ha iniciado con la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y lo que vemos al final es que hay una instrumentalización de las instituciones del Estado que se ponen al servicio de un proyecto político por encima de la voluntad del soberano, donde hacen algunas valoraciones que creo que están desenfocando el problema mismo de la discusión. Porque fíjate, en algún momento hemos visto estos días como una reacción ciudadana, no corporativa. Franklin, antes de ir a la ciudadanía, me gustaría tomar su primer punto para hacer una primera evaluación del Tribunal Supremo Electoral, porque usted ya da énfasis en derechos humanos porque presentaron un análisis. Carlos Alarcón, Juan del Granado, que son abogados y personas de derecho de gran trayectoria y de muchas luces. Y de oposición, hay que decirlo también. Sí, pero en este caso para mí no vale ni la oposición ni la militancia. Valen algunos hechos objetivos, ¿no es cierto? Y plantean que las sentencias constitucionales no tienen efecto retroactivo. Y cuando indagamos e investigamos sobre, caramba, ¿por qué no le toman la palabra? Y esta sentencia del Tribunal Constitucional podría ser aplicada en la próxima elección, pero no en esta, porque no tiene efectos retroactivos. Resulta que en este mundo del derecho, donde hay unos movimientos de cintura tan fantásticos. Y políticos también. Y políticos también. Resulta que no hay retroactividad, o sea, no funciona lo de la no retroactividad cuando se trata de derechos humanos, ¿no? Entonces, nuevamente hay una puñalada a la posibilidad de invalidar la sentencia como tal. Entonces no le quedaba otra. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral no puede entrar dentro de esta batalla interpretativa porque tiene que hacer, requisito número 1, requisito número 2, requisito número 3. Y por eso yo calculo que existe la crisis anterior a la decisión. Por un lado, el vocal y el vicepresidente, José Luis Exeni, enfrenta problemas muy serios de salud, pero además yo creo que parte de los problemas de salud que enfrenta son esta presión, porque tenía además la presión sanguínea por los cielos y se va a hacer un tratamiento. La presidenta Katia Uriona queda a la deriva. Y ella, queda sola. Y ella dice claramente que ya se no va puedo porque se van a tomar decisiones
que no condicen con los procedimientos democráticos. Ella dice que estaba trancada la cosa, ¿no? Que estaba como que no se podía ya avanzar más. Entonces, o conectaba con estas movidas que son poco éticas, o se iba a su casa con el pleno derecho de misión cumplida, porque además hizo una gestión que yo creo que habría que saludar. Por ahí va la cosa. Sí, solo que usted acaba de demostrar que hay una interpretación que es compleja, que no es qué barbaridad, cómo van a decir que esto es Coca-Cola si estamos viendo claramente. No, es una interpretación donde, insisto, entre la argumentación normativa y la política, claro, se entrampa y ahí está el tribunal. Sin embargo, y ahí yo quiero volver, ¿cuán frágil queda o no el Tribunal Supremo Electoral? Después de lo que acaba bien de describir, uno puede decir, bueno, pero miren, ya, chao Exeni, chao la presidenta, este tribunal, no, ¿cómo vamos a confiar? Y si yo empiezo este programa con ustedes dos, Franklin se enoja, se va, Sandra se enoja, se va, me quedo sola, pido al fotógrafo que se cierre, van a decir, bueno, ¿qué ha pasado con ese programa? ¿Qué ha pasado con ese programa? Unos se suben, se bajan. ¿En qué queda? Es que nos bajamos por tu prepotencia. Y como eres dueña del micrófono, no vamos a soportar con la trayectoria que tenemos Franklin y yo, no vamos a soportar que nos ningunees. Claro. Salvo que yo diga, yo soy muy democrática y ustedes se levantaron porque no tenían argumentos y se fueron porque no les gusta el debate. Es decir, es muy complejo, pero lo que sí quisiera para cerrar con su primer pelotazo es ¿en qué queda el tribunal? Porque ahora lo que se está diciendo, sobre todo desde la oposición, por supuesto, es ¿qué primarias vamos a confiar? Ni secundarias, ni nada, no podemos confiar nada, menos las próximas elecciones en el Tribunal Supremo Electoral. A ver, para seguir el hilo conductor, hay un filósofo alemán fantástico, a mí particularmente me encanta. Hay muchos filósofos pero hay uno que a mí me encanta, ¿no? Es Friedrich Nietzsche, que dice una cosa simple pero genial. Dice, ¿no? Más allá del bien y del mal está la realidad. En este país, más allá de la ley, está la imposición del poder. Esto ya no es una cuestión de análisis e interpretación técnico-jurídica, porque estamos viviendo una época donde pareciera que estuviéramos en la Grecia antigua, ¿no? Los sofistas que te tratan de explicar que el día está radiante cuando está lloviendo o que es de noche cuando es de día, que tratan de darte unos argumentos absolutamente falsos y además de una forma en que da la sensación que creen que la población se está tragando eso. ¿Por qué? Porque voy a volver al punto de partida que era un poco lo que quería contextualizar. El gobierno dice que el 21F era la modificación del 168 y que no se ha modificado eso, por lo tanto se ha respetado el 21F. No, ese era el medio. El 21F era la consulta para que el presidente repostule o no repostule. El fin era la repostulación. El medio era la modificación del artículo 168. Ahora que dicen que ha cambiado, no se ha tocado nada, el fin sigue siendo el mismo. El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que es el medio para que se cumpla el mismo fin que el señor Evo Morales repostule. Entonces es un sofisma decir, no estamos afectando la Constitución, la están pues partiendo en 3, en 4 o en 10. Somos el hazmerreír del derecho constitucional a nivel mundial, no solamente por estar burlando la voluntad soberana, es que de tanto repetir la voluntad soberana ya pareciera un discurso machacón que se ha volcado y te dicen, no, lo único que tienen es el 21F. Oiga, el 21F significa la voluntad soberana. En filosofía te dicen que la potentia es el pueblo, es el dueño del poder. Y la potestas es el mandato que le das al mandatario. Por eso se llama mandatario, porque le das un mandato. No es el poder del mandatario, es el poder del pueblo. Cuando el mandatario desconoce la voluntad soberana, deja de ser mandatario y se convierte en un autócrata, porque no está reconociendo de dónde ha provenido la
orden. Entonces, ese gobernar obedeciendo, que por cierto no es del subcomandante, el gobernar obedeciendo es de Enrique Domingo Dussel Ambrosini, un filósofo maravilloso argentino, naturalizado mexicano, ¿no? Pero que no tiene nada que ver cuando tú dices mandar obedeciendo. Oiga, sería fantástico que obedezcas por lo menos la 10ª parte de lo que dice la Constitución, porque quiero decirte una cosa, esta Constitución que tenemos, y le pido a la ciudadanía que la lea, es una Constitución hiperdemocrática. Sí. Todo es con participación del pueblo, todo es con control social. Una profundización de los derechos humanos impresionante. Es más, ese es su primer, has profundizado tanto los derechos que en alguna medida has generado un desbalance entre el campo de acción y de restricción. Pero tiene un problema, como dice Norberto Bobbio, mucha democracia termina matando la democracia. Y para gestionar una constitución tan hiperdemocrática necesitas un gobierno hiperdemocrático y no autoritario. Entonces el que ha engendrado esta constitución, resulta que esta constitución es su gran problema, porque todo es con control y no le gusta el control. Todo es con participación y no deja participar. Y después de lo que usted acaba de decir, entonces estoy obligada a preguntarle, pero entonces ¿no le vamos a echar alguna culpa al Tribunal Supremo Electoral? Que después de la claridad de estos argumentos, ¿no debió el Tribunal Supremo Electoral haber hecho...? Porque me dio la sensación que como que le dijo el tribunal ya ni modo, no podía ser otra cosa. Vuelvo a lo del principio, más allá del bien y del mal está la realidad es lo que decía Sandra, ese tribunal no tiene juego de cintura, está ahí para cumplir un mandato que está más apegado al poder que a la ley, porque si fuera realmente una cuestión de estrictamente cumplir la voluntad soberana, debería decir, señores, este binomio no está habilitado. Pero no lo dijo. Pero es que por eso te digo, la realidad es que no lo va a decir porque no está basando sus argumentos en cuestiones jurídicas, está basando sus argumentos en cuestiones políticas. Entonces está debilitado porque estamos hablando del árbitro. Ni siquiera hay argumentos. Está debilitado el Tribunal Supremo Electoral. Está herido de muerte. Yo creo que no tiene legitimidad y no tiene credibilidad. Y no es un problema que lo diga Franklin Pareja, que mi voz debe llegar 2 cuadras a la redonda. No, nada en más. Programa llega muchas cuadras. La tuya con toda seguridad. Pero ¿sabes qué pasa? El problema es que, lamentablemente, estamos viviendo un momento de desestructuración de la institucionalidad y le estamos dando una señal al pueblo de que, señores, la ley aquí es relativa, relativícela. Si quiere pagar impuestos, pague. Si usted considera que el sistema impositivo es extorsivo, no pague. ¿Por qué? Porque objete pues su conciencia. Finalmente, ¿usted por qué va a pagar? Objete su conciencia. Entonces, claro, y va a llegar un momento, claro, y van a llegar situaciones en las cuales... Entonces te quieres cortar las venas porque has pagado todo lo que tenías que pagar. Y viene el perdonazo y un montón de gente ya no paga. Pero yo quiero hacer unas puntualizaciones en relación a lo que decía Franklin, que me parece muy importante. En el fondo de la línea yo podría compartir la esencia, ¿no? Las argumentaciones jurídicas, por más falsas que sean, son jurídicas en términos de lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque si nos vamos hacia atrás, Franklin, también tendríamos que entender que las 2 semanas o la semana anterior al 21 de febrero del 2016 se generó un ambiente absolutamente nocivo a una votación. Eso es lo que plantean, ¿no es cierto? A una votación democrática, con información, etcétera, etcétera. Se medió con una cantidad de acusaciones que luego no fueron ni probadas, ni resultó ser lo que dijeron, pero modificó de alguna manera los resultados. Posiblemente, eso es una especulación total, modificó de alguna manera el resultado de la votación. Eso es lo que plantean con el Día de la Mentira y esto que el otro y no sé qué. Lo mismo en esta cuestión de argumentaciones falsas, pero me quiero referir además a otro punto que creo que es vital, por lo menos para mí. Absolutizamos a veces las cosas. Decimos, la ciudadanía cree, el pueblo apoya o no apoya. La encuesta dice. Y yo me pregunto, cuando Bolivia dice no, evidentemente ganó el 21F, pero Bolivia es Bolivia, pues, no es solo el 51%
0.3 o 0.4% de la población. Entonces yo digo, ganó la mayoría. Esas son las reglas del juego. El MAS se sometió a esas reglas del juego y debería respetarlas. Por supuesto. ¿Sí? Pero hay un 48.7 o 6% de la población boliviana que dijo sí. Entonces, hay pues esta división y no creo en esas historias de que todas las personas que votaron sí en el referéndum era para apoyar la repostulación y todas las personas que votaron no era para no apoyar. Había en juego una pregunta en relación justamente al artículo 168. Dicho eso, voy a ser de abogado del diablo? O sea, ¿cuál es el término? O sea, la repostulación es una repostulación. No es automáticamente elegir a Evo y a Álvaro presidente y vicepresidente del Estado plurinacional. La repostulación es una presencia en una elección, ¿no es cierto?, donde ganará quien obtenga mayor cantidad de votos y ya sabemos todo el procedimiento constitucional. Primera vuelta, si es que hay segunda vuelta. Entonces, ahí viene otro sentido también. Una cosa es la repostulación para someterse a una votación y ahí viene la pregunta de Claudia. Este Tribunal Supremo Electoral es el encargado de administrar esa elección. En una situación de debilidad o fragilidad como la que está, eso influye en la credibilidad de su capacidad y honestidad y apego a las leyes, etcétera, etcétera, para administrar una votación, una elección que no peque de fraude. Ahí es una pregunta importantísima. Desde mi punto de vista, y con eso termino, desde mi punto de vista, yo no podría de entrada calificar al Tribunal Supremo Electoral como una entidad que va a llevar adelante un proceso electoral fraudulento por el hecho de que haya tenido que tomar una decisión en estas circunstancias respecto de la habilitación del binomio de Evo Morales y Álvaro García. Interpreto de su respuesta que el Tribunal Supremo Electoral no está herido de guerra, como dijo Franklin. Está herido de muerte en el sentido en que ha tenido que jugar en estas coordenadas que la propia realidad le ha impuesto y no ha podido, digamos, una parada de gallo, sin hacer alusiones, por supuesto, al extinto MIR. Pero su candidato no está extinto. Mire cómo está Jaime. Bueno, no sé, bueno, ese es otro tema, pero yo creo que obviamente le afecta, ¿no? Pero ojo, vuelvo a insistir, le afecta frente a los ojos de un sector, de un segmento importantísimo de la población, lo cual no quiere decir que está afectado por este otro sector tan importante como quien dice Bolivia dijo no. El otro sector es tan importante y tan masivo y tan presente en el quehacer político, económico, social, cultural de este país. Ese es el problema. Entonces tenemos evidentemente una tensión que no es pues, el pueblo boliviano dijo, no es cierto. Una parte muy importante del pueblo boliviano está viendo a un Tribunal Supremo Electoral herido de muerte. Otra parte muy importante del pueblo boliviano está diciendo, caramba, o sea, realmente no cedieron ante las presiones. Yo voy a ceder ante la presión del corte, de la publicidad. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida retornamos. Hasta aquí la evaluación de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, si está herido de guerra o no. Estas son las interpretaciones. Vamos a hacer la evaluación de lo que vino después del miércoles en esta semana, el paro del jueves y cómo se desarrolló este bloqueo
8 de 9 departamentos, las evaluaciones del oficialismo, de la oposición. Pero lo más interesante, ¿cómo se va o se puede mover el tablero en los próximos meses? Aguárdenos, por favor. Gracias, estamos hablando de política. Vamos al recreo y ustedes siguen hablando de política. Bueno, panorama electoral, hablando de política, voy a comenzar con esto. Posterior a la bandera verde que da el Tribunal Supremo Electoral de los 8 binomios, habilita 8 de los 9, el que nos interesa por su relevancia política está habilitado, de eso estamos hablando. Después de esto comienzan las protestas, los paros cívicos. Me atrevo a titular ya que en Santa Cruz fue muy fuerte, parece el mejor organizado. En Pando no se sintió y en el resto de las ciudades, en función de cada perfil, de cada fuerza, de la organización. En La Paz, las 3 personas que están en esta mesa vivimos, me imagino, este bloqueo en La Paz. Bueno, este sistema de mini bloqueos que se ha dado ya anteriormente en la zona sur, muy fuerte, y luego en la Plaza Baroa, con una concentración que ha terminado en violencia, en una agresión a la policía, donde incluso una representante de derechos humanos decía, a ver, cálmense, hasta ahí ya no. Se dijo que el oficialismo había infiltrado violentos para que se produzca esto. Bueno, quiero decir que además de que se haya vivido transversalmente en el país el paro, las protestas en distintas formas, se ha coronado con violencia, lo que es de lamentar, de la oposición, del oficialismo, unos se acusan a otros. Pero quiero decir también que cuando sale el ministro Carlos Romero y habla de 5.000 personas movilizadas, no lo sé, y de pronto el número no afecta necesariamente a la legitimidad de una protesta. Hay gente que ha protestado sin salir a las calles o que no está de acuerdo sin salir a las calles, lo mismo desde el oficialismo. Pero el ministro Romero dice, esta es una protesta política. Pero por supuesto pues que es política, profundamente política. O sea, bueno sería que no. Y en un tono en que como si la protesta política fuera censurable. Claro que fue política, por supuesto que fue política. Y ahí, bueno, el resto de los balances. Esas son las ideas que se me han venido. ¿Cómo han vivido ustedes? ¿Qué evaluación hacen de esta jornada de paros, de protestas, de bloqueos? Hay 2 formas de enfocar esto, porque tú sabes que desde la perspectiva oficialista es de esperar que minimicen, desdeñen, infravaloren, en fin. Y claro, donde hay 1000 probablemente digan que hay 1, donde haya 10 van a decir que no había nadie, y eso era absolutamente previsible. En todo el mundo, Macron dijo que los chalecos amarillos no son tantos. Ahora, ¿no? está claro que tampoco han sido hordas, ni grandes, ni apoteósicas concentraciones, ni bloqueos muy masivos, eso también es cierto. Pero hay una efectividad, ¿no? Es la eficacia política del microbloqueo. Es decir, no necesitas sacar muchas personas, sino por todo lado haces microbloqueos y logras el objetivo. El objetivo no era hacer una concentración. El objetivo que tenían era hacer un bloqueo. El bloqueo significa que tenía que parar todo. El bloqueo es el medio para que se produzca el paro. ¿Ha habido paro? Parcialmente. Ha habido un paro parcial. Además, ha habido un paro de 1 hora a determinada hora, no todo el día. Pero ¿qué es lo que hay que ver aquí? Y esto es lo que yo sostengo, que está desenfocada, ¿no? la discusión. La discusión han sido 5.000 personas. O sea, realmente nadie está con el Bolivia. Dijo, no nos vengan a contar la historia. El punto es que ese debate no tiene ningún sentido, porque aquí nadie está hablando de cuántas personas dicen Bolivia no y cuántas personas dicen Bolivia sí. Porque ninguna parte de la Constitución dice, si usted es muy popular, entonces puede nomás pisotear la Constitución y puede meterle nomás. O sea, hemos llegado a un momento en que pareciera que las expresiones ciudadanas tienen que ser la argumentación suficiente para que uno diga, señores, el pueblo me quiere.
Pero a ver, vean ustedes, me quieren, entonces le meteré nomás. Si fuera así la lógica, entonces en todo el mundo los presidentes que tienen alto nivel de popularidad deberían continuar nomás, pues, ¿no? Mujica debería decir, el pueblo me ama, 80% popularidad. Entonces, señores, ¿cómo esta constitución es atrabiliaria contra mi derecho? Contra ustedes que me quieren esta constitución. Llega un momento en que el poderoso no siente que el pueblo le está dando un mandato, sino siente que le está haciendo un favor al pueblo. Ese es el problema de la inversión del enfoque. No interesa si han habido 10.000, 20.000 o 1.000 o 4 gatos, como dice. Ese no es el problema. El problema es que nadie está encima de la ley, nadie está encima de la Constitución. Haciendo la evaluación de esto, para pasarle la palabra a Sandra, me animo a decir también, ciertamente, que no es que a partir de 1.000 ya se puede bloquear. Si son 15 vecinos, no, hay una legitimidad que puede ser uno, y hubo mucha burla, ¿no? Uno, el peluche, el basurero, el no sé qué, los objetos. Al margen de eso, hay una voluntad, hay una acción política, ciertamente, ciudadana política, y respetuosa también de los no bloqueados. Sí. Hemos visto, los medios han focalizado en los empujonazos, en la muerte, en el sí, pero lo que no se retrata en la cámara, en el video, es cuando pasa una persona y te veo con tu peluche, tu basurero o 10 más, no importa, puedo empujonear y paso. Y creo que ha habido también mucho respeto de ese bloqueo. De estás bloqueando la calle, de un empujonazo te saco. Pero no, creo que ha habido también ese respeto. Creo que, salvo los últimos capítulos, las últimas horas muy violentas, se ha vivido un bloqueo pacífico. Yo he visto 2 señoras que agarraban un scotch, una cinta, una lana, no importa si lana, cinta, soga, no importa, y agarraban las 2. Y un taxista ya se pasó de vivo y ¡pum!, empujó, y obviamente se llevó por delante la cinta. Pusieron una cara a las señoras de que no podían creer que, perdón, y habían otros autos y otros autos no pasaron. Una muestrita de que también hay tolerancia, también hay madurez, a veces la madurez que los políticos, los líderes no tienen en las calles, tal vez sí, o tal vez no. No sé, es muy complicado porque habría que ir caso por caso. Yo fui testigo de una escena que realmente me preocupó, y cuando conversábamos acerca de la muerte de esta compañera en Riberalta por un empujón, que obviamente la intención no era matarla a la señora, pero esas cosas ocurren cuando hay este tipo de reacciones. Era en la avenida Vallivian, esquina calle 15, y una muchacha entre, no sé, 23 a 28 años, una muchacha blanca, rubia, vestida con su blue jean, como muchas jóvenes suelen hacerlo. Clase media zona sur, clase alta zona sur. Por ahí va. Estaba caminando y sacó su tijerita y cortó la cinta y siguió caminando. Y entonces se le acercó una y dijo, oye, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Le dijo, yo quiero pasar. Sí, pero ¿con qué derecho? Y ella le respondió, ¿y con qué derecho me bloqueas el paso? Y yo ahí entré en crisis, porque ¿cuál derecho defiendo? ¿El derecho de la persona que siente el derecho de bloquear, o el derecho de la persona que siente el derecho de pasar sin que le bloqueen? Porque obviamente estaba más cantado, estaba absolutamente claro, ¿no es cierto?, que ambas tenían posiciones distintas. ¿Cuál derecho defendería usted, Franklin? Yo sigo sin saber cuál derecho. Yo sigo sosteniendo que nunca nadie te puede bloquear, por principio. Siempre he sido enemigo de cualquier expresión que te bloquee. La libre circulación está consagrada en la Constitución. Nadie puede bloquearte. Nunca he estado a favor de los bloqueos en el Chapare, nunca he estado a favor de los bloqueos en caminos, y sigo pensando que parar no es bloquear. Por lo tanto, el paro era lo que se tenía, el objetivo era parar, pero el paro ha sido reforzado con bloqueos. Desde un punto de vista principista, yo no puedo estar de acuerdo con bloqueo. Y esa explicación que da Franklin me parece sumamente importante, porque tendemos a manipular el lenguaje. Y
lo que sucedió el jueves y en muchas otras ocasiones no es paro, es bloqueo. Es bloqueo. El bloqueo te ocasiona la sensación térmica de un paro porque obviamente mucha gente no llega a trabajar. Entonces, ahí hay que diferenciar. Es muy complicado en este momento tratar de hacer un análisis ni siquiera aproximado de si hubo acato a un paro. ¿No es cierto? Entonces, ahora, la eficacia o la efectividad del bloqueo está cantado, ¿no? Lo que pasa es que son medidas de resistencia, ¿no? Y claro, eso está cantado. Pero además, eso es claro. Por una acción, porque la ciudadanía no es tampoco deschavetada. O sea, ¿por qué toma una acción que inclusive está reñida con la legalidad, el bloqueo? Porque en esto hay que ser honesto. Uno no puede un bloqueo defender y otro bloqueo no defender. Exacto. ¿No? Es tan mal un bloqueo como los que hacía el señor Morales en el Chapare, como los que podemos hacer los ciudadanos en la ciudad. El bloqueo no tiene defensa. Pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo, Franklin, en que tú decías, bueno, o sea, puede ser una persona, pueden ser 10, no está en discusión el número. Por supuesto. Yo no digo que el número como tal, pero obviamente tiene que ser algo representativo. En este caso, sí es representativo de una voluntad grande, ¿no? Aquí, pero no puede ser que, y lo hemos presenciado en esta ciudad y en este país en más de una oportunidad, ¿no es cierto?, que haya un problemita que afecta a alrededor de 58 personas y salen a bloquear una avenida. Eso ya me pone nerviosa. Ahora, eso ya me pone nerviosa. Eso, tú no puedes afectar a una cantidad inmensa de gente que utiliza esa avenida para muchísimas cosas. Por supuesto. Por un interés de 58 personas. Pero cuando ese interés es del 50% de la población boliviana, cambia, o sea, hay un cambio en la representatividad, claro, en la legitimidad de una protesta. Pero Franklin, eso mismo está activado en la Constitución. Por eso te decía que al final mucha democracia termina matando la democracia. Bueno, no lo digo yo, lo digo Bobby. ¿Por qué? Porque una época... Pero a usted le gusta la idea porque la repitió. Sí, por supuesto, me encanta, porque además estoy absolutamente consciente de que es así. Fíjate, el año 2010, cuando los médicos pararon por el tema de las 6 a las 8 horas, se sumaron los mineros, se sumaron el magisterio, se sumó las universidades, todo el mundo se sumó, y además habían microexpresiones por todo lado de bloqueos también. Y había una pregunta que hacerse. Cuando un gobierno o presidente tiene un alto nivel de popularidad, el sentido común te dice que baja el nivel de conflictividad. Cuando va perdiendo popularidad, va subiendo la conflictividad. Hay una relación inversamente proporcional. ¿Qué pasó esa vez en Bolivia? El presidente era sumamente popular y los conflictos estaban arriba. Entonces uno dice, pero esto no cuadra. ¿Cómo es posible un presidente tan popular? Lo que pasa es que la Constitución te dice que todo es con participación del pueblo. Has abierto las compuertas de los derechos, sales a la calle y le dices, ¿por qué está bloqueando usted la calle? ¿Por qué es mi derecho que me pongan agua? ¿Por qué está usted bloqueando? ¿Por qué es mi derecho que me traigan gas? Y se pusieron a bloquear por todo lado. ¿Desde qué perspectiva? De que mis derechos se han activado, pero cuando el campo de acción es irrestricto, cuando ya no hay restricciones, es una constitución de derechos y con bajas obligaciones. Finalmente has producido un desbalance que ni el mismo operador que ha engendrado esta constitución ahora puede controlar. Más bien esta constitución, como decía al principio, tan hiperdemocrática, resulta que es pues un problema para el gobierno que no tiene talante democrático. Es un problema, se choca con su propio engendro. Solo para cerrar la idea esta de que yo sí creo, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo con Franklin. O sea, a mí los bloqueos me parecen un atentado contra los derechos de la humanidad en total. Salvo los que hacíamos en los años 70 para pelear contra la dictadura. ¿Por qué? Porque estaba usted. No, porque era dictadura versus democracia. Pero bueno, hablando en serio, si vemos las fotos en nuestra memoria o en las portadas de los periódicos de los años 80, 90, de las marchas, la marcha por la vida, la marcha por el territorio y la dignidad, o sea,
esos ingresos a la paz apoteósicos, ¿no es cierto? Y vemos la foto de la Marcha por la Democracia que ha llegado hace algunos días. Nos da una sensación de precariedad en todo caso, ¿no es cierto? Y ahí quienes hacen estas acciones de masas también tendrían que tomar en cuenta lo que bien señalabas hace un momento sobre la eficacia, ¿no es cierto? Una cosa muy distinta es que llegue la marcha por el territorio y la dignidad, que ha sido acompañada y que ha creado una expectativa, y que una parte interesante, importante o significativa de la población paceña ha salido a recibir al camino a Yungas, etcétera, etcétera, o la marcha por la vida de los mineros, etcétera. Y otra cosa es esta marcha por la democracia que estaba llegando el domingo, bien liquichiri. Entonces uno dice, sí, o sea, la protesta es válida, todo lo que ustedes quieran, pero eso habría que... Hay pesos. Hay pesos. Y ahí yo creo que es una pregunta Lo más... masivo hoy ya no es una referencia necesaria, pero estoy de acuerdo en que la protesta es importante y la protesta tiene sentido. Pero lo masivo sigue siendo una de las palabras más importantes en el diccionario político, nuevamente a la discusión política, y creo que no solamente a los politólogos, a los sociólogos habría que presentarles este mapa, ¿no? Es diferente una concentración. Primero, se me viene a la mente Felipe Quispe cuando alfombraba de piedras los caminos y no dejaba pasar, porque definitivamente ahí no era que quería agua potable, Franklin. Estaban pidiendo otra cosa, había un estado de inclusión, y donde la única, maldita sea, la única manera de que el poder les escuche en un rincón del país, cuando su carencia no es precisamente el agua potable, donde tienen un hastío. Bueno, ese es un pueblo, esa es una masa. Podemos hablar a lo largo de la historia universal de los mineros, los campesinos, los estudiantes en la dictadura. Ese pueblo, esas masas, tiene un peso político, una eficacia, ¿cómo sacaron a Goni? No lo sacaron, pues, por favor, Goni, andate. Así lo sacamos, diría. Ahora, y por eso no es válida mi demanda, que no estoy demandando agua potable, estoy demandando el respeto a la Constitución, al cumplimiento del 21F. Voy a terminar con esto. He escuchado a dos periodistas que escuché en medio de todas estas charlas, y uno le decía, era uno con 2 peluches y una lanita, y ellos me han bloqueado. Me calienta, hermano, le decía, me calienta. Y el otro periodista le dijo, ¿y si fueran 150 ya no te calentaría? ¿Cuánto se necesita para que te deje de calentar? Claro. ¿No? A ver, yo quiero poner sobre todo lo que hemos conversado, se me ocurre una idea, que es que esto pareciera que es el mundo al revés. Estamos viviendo una situación de anomia social muy preocupante. ¿Qué está pidiendo la ciudadanía? No hablemos de cuántos son, sino qué está pidiendo. Digamos que una parte de la ciudadanía para afinar un poquito el lápiz, ¿de acuerdo? Están pidiendo que se respete la norma, la ley, la Constitución. La sociedad civil pidiéndole a la sociedad política que cumpla la ley. El pueblo pidiéndole a sus autoridades que cumpla la Constitución. Es el mundo al revés. Es más bien las autoridades que tienen que hacer cumplir la ley a la población o a la sociedad civil. Por eso son, pues, gobernantes. Ellos tienen que gobernar. Al pueblo no le puedes pedir, como siempre se dice falsamente, el pueblo es sabio. No, el pueblo pide lo que quiere y el pueblo hace lo que quiere, pero no siempre hace ni pide lo que necesita. Por eso los pueblos terminan con gobiernos que no son lo que necesitan, pero es lo que quieren en determinado momento de la historia. O sea, los pueblos son corresponsables de su destino también. Por supuesto. Y la sabiduría de los gobernantes puede llevar un país arriba o abajo. Lamentablemente estos experimentos sociales que se llaman procesos electorales a veces no funcionan bien. Pero para eso existe el recambio, pues. Te lanzo la pelota. Parte del pueblo puede ser tan significativa como esa ciudadanía o pueblo que pide que se cumpla la ley,
otra parte tan significativa dice, no queremos la repostulación, o sea, no coma. Queremos la repostulación de Evo y Álvaro, sí, y nosotros apoyamos a ese binomio, claro, y nosotros presionamos al Tribunal Supremo Electoral, sí, para que habilite el binomio. Entonces volvemos a foja cero. Pero activa los mecanismos formales, por ejemplo, sobre lo que tú dices. En eso estamos de acuerdo. El 21F fue Día de la Mentira, eso dice el gobierno. Ya, de acuerdo, supongamos que fue Día de la Mentira. Supongamos que se esclareció que fue una mentira. Supongamos que realmente después de un análisis y un tiempo se logró demostrar que el señor Evo Morales fue duramente afectado y lastrado por su escandalete de la señora Zapata. Y que lo manejó pésimamente. Entonces ya la población estaba informada, vamos a otro referéndum. Pero transfiérele otra vez la decisión al pueblo. De acuerdo. Vamos a otro referéndum y haz la misma pregunta que el Tribunal Supremo, perdón, que el Tribunal Constitucional. Como ya no vas a preguntar si es una torpeza, que vuelves a preguntar lo mismo, la modificación del 168. Además, pregúntale que no te lo permite al la pueblo, Constitución. ¿Está usted de acuerdo en la reelección indefinida? Ya es otra pregunta. El mismo fin. En la repostulación. En la repostulación, exacto. Porque reelección es otra cosa. Tienes toda la razón. ¿Está usted de acuerdo en la repostulación indefinida? Nuevamente le estás trasladando al pueblo la decisión, no a esos señores del tribunal. De acuerdo. Y como se desveló la mentira, el pueblo va a decir, ya nos hemos enterado que nos han mentido, señores del cártel de la mentira. Ahora lo vamos a apoyar al señor Evo Morales. ¿Y qué hubieran hecho? Hubieran ido a votar y probablemente ganaba. ¿Cuál es el punto? Que hubiera perdido con 80%. Porque ellos sabían que no era la tal mentira. Si iban a preguntar, ¿está usted de acuerdo con la repostulación indefinida? Perdieron con 51 el referéndum y hubieran perdido con más. Una segunda pregunta. Mira, eso es una especulación. ¿Por qué? Es una especulación. ¿Cuál es el argumento? Yo especulo al otro lado. ¿Pero por qué te digo por qué? esto? Y no por gran diferencia. Porque se han hecho muchos estudios de encuestas en la línea de ¿está usted de acuerdo en la repostulación indefinida? Y varias veces ha salido que era más de 70%. O sea, tiene que haber un momento en que la evidencia empírica tiene que tener algún valor, porque si no, siempre vamos a decir, es que esta encuesta es de página 7, esta encuesta es de no vale nada. Algún rato tiene que tener pues, un valor. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con...? Se ríes. Eso te salió fantástico. Eso me salió bien, ¿ah? Eso me salió bueno. Eso me salió... Gracias. Como directora. Están aplaudiendo en sus casas. Pues. Muchas gracias. A ver, lo mismo podríamos decir de el Brexit. Ahora... ya ni siquiera es porque a veces, pobre los latinoamericanos, no sé. Están pensando hacer una nueva consulta. Sí, están pensando. Eso sería legítimo. Vamos a ver un ratito, porque vayámonos a Colombia, que el proceso de paz. Me imagino que más o menos somos del mismo equipo cuando hablamos del proceso de paz en Colombia, pero ganó el no. Sí. Que no, en Colombia, ¿cómo? ¿Repetiremos? No, si nos ponemos a repetir en Colombia, en el Brexit, es complicado porque además entran, por eso le decía yo la pregunta de... Por eso hay que respetar el 21F. Ahora, eso nos coloca en una otra discusión, ya de fondo. Un referéndum sobre problemas tan delicados, tan polémicos, y tan importantes en la marcha económica, política, social, cultural de un país, desde mi punto de vista, el instrumento como instrumento democrático está mal planteado. No puedes poner un tema tan delicado sobre un voto a voto. Debería por lo menos, digo yo, por lo menos, si es que queremos ser democráticos y consultar al soberano, y de verdad al soberano, no como banalizan el término el soberano. Vamos a preguntar al soberano y preguntan a una persona. Sí, eso es verdad. Que eso me parece así, ya no sé si es chochera, porque ya soy de la tercera edad, pero eso ya me parece un escándalo. Vamos a preguntar al soberano, a ver, el teléfono suena, el soberano pregunta. O la red en ese momento. Bueno, pero eso es aparte. Entonces yo digo, un tema de estos debería por lo menos contar
en este tipo de consultas con 2/3. No puedes definir la paz en Colombia, la modificación de la Constitución 432 a o el 433 Brexit por 51.3%. Por no hablar, me monto en su ejemplo. Pena de muerte. No importa para quién, ni para el violador, ni pena de muerte. Me niego a consultarle a ninguna población, a ninguna sociedad, ni con 4/3, ni con 1000 tercios, ni con nada, porque es un derecho. Yo, por ejemplo, si algo estuviera en mi poder, que no sea este programa, yo diría, hágame el favor. La pena de muerte ni por goleada la someto a votación, porque es un derecho. Entonces, ¿qué se pregunta? ¿Qué no? Se acabó el programa. Yo creo que el instrumento no es un instrumento bien pensado para que tenga efectos democráticos sólidos. Yo creo que es perfectible, es una buena reflexión la que se hace. Gracias. Porque realmente este tema tiene que ver también con una robustez de la decisión que en estos casos debería tener quizás mayor énfasis en la mayoría, pero una mayoría bien contundente, para evitar este tipo de interpretaciones de que estamos en empate técnico. No. Pero eso es lo que se podría hacer a futuro. Claro. Las reglas del juego son hoy, Así y estas es. son las reglas que se han jugado. No dice en ninguna parte que 51-49 no vale. Totalmente de acuerdo. 60-40 más o menos, 70-30 legítimo, 80-20 eso es, no, o sea, las reglas eran un voto. Bueno, y además, y por último, sí. el tema Zapata influyó, pero no determinó. Yo no me creo eso ¿Cómo? de que determinó. ¿Pero es un tema de fe o por un los tema datos, de qué? No, por los datos de las elecciones subnacionales, donde el MAS ganó en alcaldías, pero perdió en Pero número ahí de se está electores. yendo a otro tipo de pero ese es elección. otro Pero bueno, análisis. no. Y las reglas del Ya juego está. es que ya se terminó Sí, nuestro las horario, reglas del pero eso juego es un es- análisis totalmente diferente. No, tiene Ya está. mucho que ver. No maniobres Pero al final del programa. Eso. En otra oportunidad. No se ponga lo voy a liso al poner. final del programa, le he dicho Sandra. Bueno, aquí están. Estoy en desventaja. Hablaron, que ninguna desventaja. Habló el politólogo, habló la periodista y yo metí un poco mi cucharita también. Un rato. Gracias, que tenga una linda semana. Al final del programa.